Hola, ¿cómo están? Yo soy Celia Kenaya y en nombre de la Oficina UNESCO en Lima les doy la bienvenida a todas las personas y especialmente a los docentes que están acompañándonos. Es un placer y un gusto que nos dediquen un espacio de su tiempo para poder conversar el día de hoy sobre la viabilidad de los proyectos de aprendizaje en este contexto de clases no presenciales. Y para ello, hemos invitado el día de hoy a dos expertos en el tema. Tenemos con nosotros, como ya lo habíamos anunciado, a Lucho Guerrero, especialista educativo, director de la revista virtual EduAcción. Tenemos también a Jaime Montes, especialista educativo y CEO del programa SAR Docentes. Bienvenido Lucho, bienvenido Jaime. Me es grato darles la bienvenida a nombre de la Oficina UNESCO y desde ya agradecerles por su participación. Gracias. Buenos días. Gracias, Celia. Lucho, qué Buenos honor días. verte. Hola. Igualmente, Jaimito, a los años. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este webinar, antes de iniciar, quería invitar a todos los participantes, a los que nos están viendo por las redes, les invito a plantear las preguntas que tengan sobre el tema hacia nuestros ponentes y nosotros en el transcurso del webinar vamos a estar revisándolas y planteándoselas a ellos. También espero que puedan comprender que por temas de tiempo de repente no vamos a poder atender a todas, pero sí vamos a tratar de atender a la mayoría de ellas en la medida de los tiempos que sean posibles. Y para no quitarnos más tiempo, vamos a iniciar con este tema tan interesante. ¿Será viable hacer proyectos de aprendizaje a distancia? ¿No? Con este contexto de clases no presenciales. ¿Nos ayuda? ¿No nos ayuda? En ese sentido. Y voy a plantearles una pregunta. Iniciamos con Lucho. Lucho, los proyectos de aprendizaje no son nuevos, o sea, ya se vienen implementando en algunas escuelas, más que en otras, en algunos niveles. ¿Podrías comentarnos algunas prácticas docentes referidas a los proyectos de aprendizaje que has tenido oportunidad de conocer, sobre todo a nivel de educación básica? Bueno, claro, Celia, con mucho gusto. A ver, efectivamente, como tú bien señalas, la metodología de proyectos no es ninguna novedad. Estamos nosotros trabajando con proyectos, digamos, aquí en el país, esto entra en la agenda de la pedagogía a fines de los años 90 con la reforma curricular. Pero en realidad la metodología de proyectos tiene 100 años de existencia en el mundo, ¿no? De hecho, hay muchos países, en la OCDE trabaja, sus escuelas trabajan con la metodología de proyectos. En realidad no es ninguna novedad. Lo que pasa es que nosotros aquí en nuestro medio no le hemos puesto mucho énfasis, ¿no? Un proyecto es una actividad, digamos, donde los chicos tienen mucha autonomía, tanto para pensar su objetivo, ¿no? Y para planificar su proceso y para ir resolviendo el problema que se les plantea de una manera interactiva. Esto es muy difícil hacer en una sesión de 90 minutos, que son, digamos, es el formato que se ha popularizado en nuestro medio. Pareciera que la única manera de hacer clases es en sesiones de 90 minutos. Los proyectos tienen una unidad temporal bastante más grande y por lo tanto permiten que los chicos puedan hacer actividades de distinta naturaleza. Eso facilita que uno pueda trabajar la competencia con sus diversas capacidades o incluso que pueda trabajar más de una competencia a lo largo del proceso. Aquí hay experiencias muy interesantes en el manejo de proyectos, por supuesto. Recuerdo un proyecto en Cusco que estuvo enfocado en el desarrollo de las habilidades comunicativas de los chicos de primaria, pero que combinaba en realidad estrategias que eran extremadamente útiles para trabajar otras cosas también. Los chicos tenían un programa radial que ellos mismos producían, ¿no? Eh, pero estaba basado en una investigación que hacían sobre animales y plantas utilizando la fotografía. Tenían una galería, habían documentado todos los elementos de la naturaleza que habían fotografiado y elaboraban sus reportes y los leían, ¿no? En este noticiero radial. Eh,
Ustedes pueden ver ahí una infinita lista de aprendizajes que son susceptibles de ser logrados en una actividad de esta naturaleza. Como esta hay otras, ¿no? Experiencias muy interesantes donde lo más importante es que la experiencia vivida, donde los chicos discuten, analizan la situación, intercambian puntos de vista, recogen información, lo esencial es que los chicos tienen independencia para hacer todo esto y terminan elaborando un producto, una propuesta que puede decirse que ha salido de ellos, ¿no? Independientemente de si, digamos, es 100% perfecta o no. Pero, digamos, esta posibilidad que le dan los proyectos no la dan otros formatos y otras metodologías que usualmente se utilizan en la clase. Y para trabajar competencias, los proyectos es lo más recomendable, aquí y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Lucho, gracias por tus aportes. Claro, o sea, definitivamente si queremos trabajar por competencias, como bien mencionas, los proyectos es una de las herramientas más valiosas que tenemos. Y traslado la pregunta a Jaime. Jaime, cuéntanos, ¿qué experiencias conoces tú, qué prácticas hemos visto ya de trabajo con los proyectos? Bueno, se me escucha bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, okay. Jaimito. Ya, sí. Bueno, para no repetir, creo que Lucho ha precisado muy bien, digamos, lo importante que es trabajar proyectos. Lo que quisiera enfocarme, yo más bien el tipo de proyecto que uno va encontrando, digamos, en la visita en las escuelas. Hay proyectos, por ejemplo, que se centran mucho en el recurso, en la tecnología, ¿no? Digamos, se apropian de la tecnología, el centro es la tecnología, ¿no? Ya sea, o la metodología en todos los casos, ¿no? O ciertos recursos, ¿no? Dejando de lado algunas veces lo fundamental, que son el desarrollo de las competencias, ¿no? Normalmente, cuando tú vas conversando con los profesores que desarrollan ese tipo de proyectos, te presentan con mucho entusiasmo el recurso, ¿no? Pero no te dicen qué han aprendido los estudiantes con ese recurso, ¿no? O te dicen, mira, mi algoritmo logra definir un bot o un robot para generar ciertas tendencias o probabilidades en una página web, lo he hecho con mis estudiantes, ya, pero ¿qué aprenden tus estudiantes? ¿Qué han logrado? Entonces ahí hay una disociación en cómo se hace y lo que se quiere pretender en el proyecto. Ese es un tipo de proyectos que creo que es importante porque la mayoría inicia así, ¿no? Entonces esa es una manera. El otro tipo de proyecto tiene que ver con los productivos o económicos, ¿no? Entonces, los clásicos biohuertos, mejora de semillas, utilizan los tintes, ¿no? Ese tipo de proyecto que todos colaboran en la producción, en la elaboración de un determinado producto, pero tampoco a veces se asocia con los aprendizajes, ¿no? O sea, se genera habilidades, aprendizajes, pero no los aprendizajes complejos que te demandan la competencia, ¿no? Otros proyectos, sí, evidentemente son pedagógicos, que están, digamos, ahí lo que uno va mirando es que solo se centran en lo cognitivo, ¿no? Digamos, son estrategias pedagógicas solamente, ¿no? Dentro del aula, cuando sabemos que la competencia requiere pues relaciones afectivas, sociales, mucho más que eso, ¿no? Entonces se van centrando solo en la herramienta, en el instrumento pedagógico, interesante. Pero yo, digamos, lo que he visto más son dos tipos de proyectos que me parece importante ahora compartirlo en este tiempo de pandemia, ¿no? Un primer proyecto son los proyectos resilientes, ¿no? Es decir, que se producen como respuesta al abandono, a la carencia, y sobre todo en la zona rural, ¿no? Creo que esas son las dos características básicas de las escuelas rurales, ¿no? Abandono y carencia. Nadie los visita, nadie sabe que existe, no sabemos, digamos, cuántas escuelas tienen baño, no tienen baño, tienen biblioteca, no sabemos, tenemos tendencias de eso, ¿no? Y, digamos, el docente empieza a generar, primero, digamos, no tanto pensando en el proyecto mismo, sino genera nuevas experiencias con sus estudiantes para darle cierto valor, cierta dinámica, cierta alegría a sus estudiantes, sin proponérselo. Muchos de esos proyectos resilientes, ¿no? Generan ciertas competencias, ¿no? Pero cuando tú vas identificando estos proyectos, el centro es más el docente, la actitud del docente, ¿no? El ejemplo del docente. Pero hay otros proyectos que son la mayoría, que son los proyectos invisibles, ¿no?
Sí, son creo que el Estado tiene una deuda con estos innovadores. Son proyectos y experiencias de aprendizaje que resultan, que logran competencias, pero el docente no es consciente de ese logro. Al contrario, piensa que es un docente clandestino, ¿no? Porque se sale justamente de lo que, sobre las dimensiones del monitoreo, de la supervisión, de lo que le demandan, lo capacitan, no tiene nada que ver con la experiencia misma que abordan los docentes, saliendo del aula, generando otros tiempos, otros elementos nuevos, ¿no? Y entonces, muchos docentes que he logrado identificar, yo le decía, esto es una innovación muy rica que tenés que compartirle. Y el docente es, no vayas a contarlo a la UGEL, porque no he cumplido tales áreas, tales temas. No es importante las áreas, los temas. En este momento tú has logrado recuperar la autoestima de tus estudiantes. Eso es lo importante, ¿no? Y entonces, pero hay muchos como eso. Recuperan, en Ayacucho, por ejemplo, recuperan todo en los adolescentes, toda esa relación de las nuevas generaciones en relación a la historia, la ciudadanía, ¿no? En la selva, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, por ejemplo, ser críticos contra eso, con el análisis de la pobreza, que lo hacen, sí, digamos, con muy buena intención, logran aprendizajes, pero en realidad no lo pone en valor, no lo estructuran, no lo modelan, no lo escriben. Y entonces pasa a ser proyectos de aprendizaje invisible. El rol del Estado es hacer visible esas experiencias para que otros docentes entiendan y comprendan que el aprendizaje solamente se logra con la experiencia, ¿no? Entonces, creo que es importante, además, que tengamos un sistema de identificación, ¿verdad? Y que la UGEL y la DRE tenga ese rol, digamos, no solo de identificación, de motivación, de valoración, de sistematización de esa experiencia, de darle autonomía, de elevar la autoestima y la confianza al docente para que estos proyectos se visibilicen. Así como nosotros le exigimos al docente que tenga altas expectativas en los estudiantes, debemos ser coherentes con eso. Nosotros como ministerio, como UGEL, tenemos que tener altas expectativas también del docente. Cuanto más libertad tiene y más valorado es, generan estos proyectos de manera natural, sin esperar un formato ni esquema, ¿no? Entonces creo que es importante que podamos plantearnos estos temas, ¿no? No solo la existencia del proyecto, sino de los sistemas que tienen que estar detrás como Estado, ¿no? Qué interesante lo que nos mencionas, sobre todo el tema de estos proyectos invisibles, ¿no? Cuando visitamos las escuelas, es cierto, muchas veces encontramos apuestas emprendedores, innovadoras de los docentes, donde ellos de repente, sin saber que están haciendo un proyecto, ya lo están desarrollando, ¿no? Y qué abiertos deberíamos estar a estas propuestas, cómo fortalecemos ello. Y ahí va mi segunda pregunta, Lucho. ¿Qué necesitamos considerar los docentes, no? Porque me dicen, elabora un proyecto de aprendizaje y me vienen muchas dudas y digo, uy, no, pero es que me tienes que formar en proyectos y todo. Pero de repente ya en mi práctica yo estoy haciendo proyectos, estoy vivenciando, o de repente incipientemente. Yo como docente, ¿qué necesitaría considerar tanto para diseñar como para trabajar los proyectos con mis estudiantes? Ya, perfecto. Mira, tu pregunta me sirve para comentar muchas de las cosas que ha dicho Jaime, que son muy importantes. A ver, el tema es que un proyecto puede desencadenar una actividad sumamente interesante. Jaime ha puesto varios ejemplos, efectivamente, y es cierto, hay muchos proyectos de corte productivo donde los ojos se nos van por la posibilidad de generar ingresos a través de esos proyectos, ¿no? Entonces decimos, caramba, estamos haciendo un proyecto para hacer mermeladas con los chicos y entonces estamos pensando en cuánto vamos a recibir a cambio de los productos que los chicos puedan generar y empezamos a hacer proyecciones y cálculos y nos olvidamos de la pedagogía y pensamos que el hecho de hacer lo que hacen ya genera aprendizajes y no tengo dudas que los genera, pero solo las experiencias que son objeto de reflexión, de análisis, de discusión, de elaboración conceptual, son las que generan aprendizajes sólidos. Lo otro son aprendizajes espontáneos. Cuando tú le preguntas a un chico que hace un proyecto de elaboración de mermeladas, ¿qué es lo que ha aprendido? Y te dice, bueno, he aprendido a hacer mermeladas, es que esa ha sido una oportunidad desperdiciada Así es. donde no ha habido una metodología
del docente para poder generar todos los aprendizajes que ese proceso podía haber posibilitado en el área de las ciencias, en el área de la comunicación, en el área de desarrollo sociopersonal. Entonces, Sí, bueno, yo creo que lo que Lucho tiene, Lucho, lo que nos menciona, sí, Lucho, ya volviste, sí. sí, Lucho. La señal. Sí, no, sí. Disculpa, parece que hubo un corte de señal. Ustedes saben, todos los que nos están viendo, que el tráfico en internet en estos días está terrible, pero retomamos con Lucho para seguir. Sí, claro. Ya lo tenemos de vuelta. Ya, Lucho, 3 minutos se fueron. Pero no sé si se me ha escuchado o desde que dije, bueno. Hasta las mermeladas, hasta las mermeladas. Sí, nos quedamos ahí, hasta la reflexión que podíamos ir haciendo. El problema de audio. Sí, se volvió a ir, creo, la señal de Lucho. Replanteo la pregunta, Jaime, y luego volvemos con Lucho cuando tengamos una mejor señal, porque también se nos ha ido su imagen. Jaime, ¿qué recomendaciones nos harías a los docentes, ¿no? Para poder elaborar y trabajar proyectos? Hola. Bien. ¿Estamos Lucho. ahí? Sí. Sí. Se fueron. No sé si me fui yo, si se fueron ustedes. O nos fuimos todos. ¿Nos escuchas? Disculpen. Sí, ya está mejor. Sí, los escucho. Entonces continuamos con Lucho para que cierres la idea, porque estaba muy interesante la reflexión que nos hacías sobre la diferencia en esos proyectos y los aprendizajes permanentes. Así es. Entonces, para mí es muy importante tener en cuenta cuando uno desarrolla proyectos con los chicos, que el proyecto, por muy interesante que sea la actividad y el proceso que hemos diseñado, es un medio, no es el fin. Y entonces, ni tiene que ser perfecto, ni tiene que estar libre de error, ¿no es cierto? Puede ser que el proyecto salga horrible, no me interesa, lo que me interesa es cuánto han aprendido los chicos en ese proceso. Si estaban criando cuyes y se murieron los animalitos, yo tengo que aprender de esa experiencia. Si estaban cultivando cebollas y no crecieron las cebollas, esa experiencia me tiene que servir a mí para generar aprendizajes, y para eso yo he hecho mano de una serie de capacidades que están en las áreas, en las distintas áreas, para entender el proceso. Entonces, a eso me refiero. Hay proyectos, los proyectos invisibles son aquellos proyectos que tienen un gran potencial porque son actividades interesantes donde los chicos participan, incluso hay movilización de la comunidad, hay mucho entusiasmo, hay mucha energía desplegada, pero no hay una metodología detrás que haga posible que esa experiencia suscite reflexión, conceptualización, ampliación de horizontes, ¿no es cierto? Entonces, simplemente el mejor saldo de ese proyecto es que los chicos aprendieron a hacer ese objeto concreto que se había previsto como resultado, pero nada más. Gracias, Lucho. De verdad que interesante aporte, porque nos queda claro que el proyecto es un medio, no es el fin, no tiene que ser perfecto. Y lo importante es que este proyecto nos tiene que llevar a una reflexión con los chicos, a unos aprendizajes verdaderos, ¿no? Cuestiones a considerar con los docentes. Jaime, te reitero la pregunta, ¿qué debemos considerar los docentes para elaborar y trabajar proyectos? Bien, en primer lugar, para ir al grano de cómo hacer, cómo realizar, cómo generar, ¿no? Lo importante, creo que dos recomendaciones previas. Primero, no existen formatos, no existen estructuras estandarizadas, porque es como tratar de ponerle una fórmula a nuestro estilo de vida, a nuestras acciones, son tan espontáneos, naturales, y así tiene que ser, es lo maravilloso, ¿no? Digamos, es tan incierto, es tan distinto, y así que no nos estresemos buscando formatos y estructuras. Hay que crear nuestros propios estilos, ¿verdad? Un segundo elemento es que hay que focalizar.
hay que centrarnos por ahora, o sea, digamos, el proceso tiene que ser gradual, ¿no? O sea, un proyecto que aborda 4 o 5 competencias es muy, muy difícil evidenciar, ¿no? Entonces yo siempre digo al docente que focaliza primero, focaliza, entiende y comprende, tienes que comprender la competencia y de qué cosa queremos llegar, pero prioriza en 3 niveles, prioriza la competencia que vas a evidenciar, te vas a asegurar de evidenciar en todo el proceso, tanto al momento de iniciar, en el proceso y en la salida, para que tu evaluación formativa sea en base a evidencias. Prioriza qué competencia vas a impactar, es decir, porque las competencias siempre están sinérgicamente conectadas y esa competencia impactada te va a generar ideas para un insumo, insumos para el siguiente proyecto de aprendizaje, porque esa es pues la planificación del futuro, ¿no? Del día a día, la pedagogía del día a día, ¿no? Y un tercer elemento es identificar la competencia habilitadora de soporte, que siempre va a estar, la autonomía, ¿no? La comunicación, que hay que estar mirando y observando, pero que no te va a dar, digamos, tiempo si tienes 20 niños rurales con diferentes problemas de evidenciar todas. Por eso es importante priorizar y focalizar una competencia, ¿no? Al iniciar, ya que si tus niños ya trabajan en equipo, ejercen su autonomía sin problemas, la familia está comprometida, abórrate más competencias, no hay problema, pero hay que ser bien honestos con eso. Y a veces en teoría sí funciona, proyectos con 4 o 5 en teoría. Y siempre me encuentro que, porque justamente cuando yo llego a la escuela, yo lo que evalúo es al estudiante, para ver si hay causa-efecto en lo que se propuso el docente y lo que lograron los estudiantes. Y ahí, digamos, una decisión. Creo que es importante precisar que para que la experiencia, digamos, el diseño mismo y la gestión de la experiencia, hay que asegurar 8 microexperiencias, ¿no? Primero, y creo que esa es una constante en todos los proyectos exitosos y con evidencias de logro, tienes que apasionar e inspirar a tu estudiante. O sea, ellos no están entrando a una clase en un proyecto, ellos están empezando a vivir una experiencia. Si no los inspiras, no los emocionas, todo lo que venga va a ser adaptativo, te van a hacer caso, van a cumplir la tarea. No queremos eso en la experiencia. En la experiencia de que ellos tienen que cuestionarse hasta su mismo ser. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Me entienden? Se tiene que inspirarlos, ¿no? Y hay muchas maneras. Eso para mí es un paso fundamental, ¿no? Por eso que si no cuidamos eso, todo lo que venga tiene mucho riesgo, ¿no? Un segundo elemento, hay que hacerlos dudar. Hay que problematizarlo, no hay que darle soluciones, no hay que darle respuestas, hay que hacerlos dudar para que ellos reafirmen sus convicciones, pero también para que ellos generen nuevas alternativas en su propio crecimiento, ¿no? Es decir, para que además que el lanzamiento de hipótesis que viene luego sea de ellos, no del docente, no la pregunta retadora que el docente lo tiene ya en su cuadernito, no, que ellos mismos generen esas preguntas. ¿Se dan cuenta? Luego de eso es importante elaborar, construir, modelar, pero construir tangiblemente, y aquí siempre tengo un debate, pero el teatro no es tangible, pero el guión del teatro sí es tangible. Porque el guión del teatro me va a permitir reflexionar la evidencia, si está estructurado, si realmente representa lo que han actuado. Yo observo el teatro, pero el guión, por ejemplo, yo sí creo que en una experiencia tiene que haber algo tangible, producido, hecho con la mano, porque el modelamiento, el hacer, es muy importante para extrapolar de la teoría a la práctica, ¿no? Luego de eso, es bien importante aplicar lo que he construido, porque si no quedaría como un trofeo, ¿no? A veces preguntan a los profesores, ¿y el herbario para qué te sirve? Esta infografía ¿para qué te sirve? Para cumplir con la tarea, para cumplir con el producto. No, sino que esas producciones tienen que ser aplicadas en la cotidianidad, usarlo, aplicarlo. En este proceso, solo en ese proceso podemos hacer lo que viene otro siguiente elemento de la reflexión. Reflexionar lo caminado. Y cuando digo reflexionar lo caminado es qué tanto mi emoción ha sido consecuente con lo que he caminado. He resuelto el problema yo mismo, he construido yo mismo, ¿no? Luego de reflexionar es bien importante la evaluación, pero no la evaluación de aplicar instrumentos de evaluación, no, la evaluación para la comprensión de lo que aprendí. Esa es la verdadera evaluación, lo que decía Lucho, ¿no? Si te dicen que he aprendido a sembrar tomate, hemos fracasado. Pero si te dicen he aprendido a conocer el mundo físico, ya, entonces estás un poco, estás logrando cosas, ¿no? Y finalmente, todo este paquete tiene que ser compartido, socializado. Y es ahí donde se refuerza el aprendizaje, donde, digamos, pensando en el otro, pensando en la ciudadanía, pensando en la familia, ¿no? No puede haber una experiencia donde no terminas irradiando, ¿no? Eso.
Gracias, Jaime. Qué importante el retomar, y me quedo con la frase que no tenemos estructuras fijas, no tenemos formatos fijos, ¿no? Que es lo que hay veces más le angustia a los docentes, ¿no? Cuando uno habla, ay, tengo que diseñar un proyecto, lo primero que hace es, ay, ¿quién tiene un modelo? ¿Quién tiene la estructura? ¿Cuál es el formato que han dado? Pero qué bueno que dejemos claro ello. Si bien hay una secuencia metodológica que propicia todo este tema de la evaluación, la reflexión, cómo debe iniciar un proyecto, ¿no? Con quiénes debemos trabajar, con cuántas áreas, es un proyecto de área, un proyecto interáreas, no debemos amarrarnos a un formato fijo, sino a la finalidad que esperamos lograr, ¿no? A las competencias que pretendemos desarrollar. Y es ahí donde, Lucho, yo te pediría que tú nos refuerces un poco desde tu experiencia. ¿Es viable trabajar estos proyectos de aprendizaje en estas experiencias de aprendizaje a distancia, no presenciales? ¿Es posible? Ya, ok. Déjame hacer un pequeño comentario a lo último que dijo Jaime, porque cuando él empieza diciendo que no hay formatos ni estructuras, me surgió una preocupación, pero cuando él habla de sus 8 puntos, nos estaba proponiendo una estructura. Entonces, Criterios, entonces ya, criterios. Jaimito, me quedé más aliviado cuando te escuché tu segunda parte. En Ahí sí es. realidad, claro, si uno va a Google y uno busca formatos de proyectos, uno va a encontrar 15.000 entradas, no te van a dar 15.000 formatos distintos. Entonces, hay muchas variantes, pero en esencia, un proyecto tiene una estructura básica, que hay un problema, ¿no es cierto? A partir del cual tú te trazas un objetivo para construir una alternativa. Y hay un proceso que tú sigues con tus chicos, buscando información, buscando elementos que te permitan construir esa alternativa o ese producto, o esa respuesta. Y entonces, y ese es un proceso acompañado por el profesor, donde hay una retroalimentación constante, donde el profesor está observando y está registrando lo que hacen los chicos para saber si está o no está respondiendo al aprendizaje que se espera o a los aprendizajes que se esperan lograr. Eso es lo básico del proyecto, digamos, ¿no? Eh, Ahora, hay muchos formatos que te desarrollan más una fase o te desarrollan más otra fase. Y ahí yo estoy de acuerdo con Jaime, digamos, o sea, trabaja de la manera que te sea más cómoda, pero no pierdas de vista que el proyecto es un proceso donde los chicos van a poner a prueba su autonomía para investigar y producir, y donde tú tienes un rol muy activo como docente, acompañando, supervisando, no corrigiendo, sino dando retroalimentaciones que ayuden a pensar a los chicos. Y ahí voy a tu pregunta, Celia. Tú dices si esto se puede hacer a distancia. Y yo creo que se puede hacer, por supuesto, a distancia. No podemos perder de vista una cosa. Una competencia, cuando uno dice, ¿en cómo resumimos el actuar competente de una persona? Un actuar competente es un actuar reflexivo. Es una persona que piensa lo que hace. Cuando está frente a un problema, lo analiza, reflexiona, trata de entenderlo para a partir de ahí imaginar cuántas soluciones posibles le pudo dar a ese problema. Está usando su cabeza. De todas las posibilidades que le aparecen, haciendo uso de sus conocimientos, de su experiencia, de sus habilidades, va a elegir una y la va a poner a prueba y puede fallar. Y entonces tiene que regresar al análisis e intentar con una segunda opción. Así es la vida, así actuamos nosotros frente a los problemas y la competencia tiene esa misma lógica. Entonces yo no puedo decir que aprender a actuar de manera reflexiva frente a los problemas o a los retos que me propone la vida, solo lo puedo aprender cuando tengo un profesor delante. A veces lo hacemos nosotros sin necesidad que nadie nos lo haya enseñado, porque la naturaleza del ser humano es esta. Eh, ¿En qué consiste el desarrollo de la competencia? Consiste en que ese proceso, hacerlo consciente, para que tú sepas que tienes que hacer un buen análisis, ¿no?, de la situación que tienes que resolver, tienes que hacer un buen autoanálisis de tus propias posibilidades, ¿no es cierto? Y tienes que tomar buenas decisiones y ponerlas en práctica de manera cuidadosa, observando los efectos de la decisión que tomaste, para ver si acertaste o no, o si tienes que volver a intentarlo. Eso yo lo puedo hacer solo con mis compañeros. Si tú me preguntas, yo preferiría hacerlo con mis compañeros en el aula, porque en la interacción con mis compañeros las ideas empiezan a producirse de una manera fluida.
intercambiando perspectivas, puntos de vista, posibilidades. Cuando lo hago solo, pierdo eso, pero no es que no lo pueda hacer. De hecho, tú, yo, Jaime, cualquiera de nosotros, enfrenta muchas situaciones retadoras en la vida sin tener a nadie al costado a quien preguntarle. Y tenemos que construir una respuesta y ponerla en práctica. Entonces, yo creo que la distancia, a la que obligan las condiciones actuales, no es una barrera para poder desarrollar proyectos. Naturalmente ahí tenemos que distinguir escenarios. Si estamos en una situación en la que mis alumnos tienen conexión a internet, tienen computadoras en casa, se pueden armar grupos de chat, se pueden armar plataformas dentro de Facebook, o en fin, hay una serie de alternativas para que los chicos se puedan conectar entre sí y hacer grupos virtuales y puedan hacer un trabajo efectivamente colaborativo. Pero cuando no hay ese recurso, ¿no? Entonces, bueno, lo tendré que hacer solo, y si tengo alguno de mis compañeros que son vecinos míos, probablemente lo pueda hacer con ellos. Si no es el caso, lo voy a tener que hacer solo o interactuando con mis familiares, si tengo familiares que estén en la posibilidad de apoyarme en esto, porque no todos los chicos tienen tampoco esa oportunidad. Acá los contextos son tan diversos que algunos te dan más posibilidades para la interacción y otros te dan menos posibilidades para la interacción. Pero aún en el caso extremo, donde no tuvieras posibilidad de interactuar con nadie, tú puedes desarrollar un proyecto solo. La piensas, la reflexionas, investigas, formulas una respuesta, la ensayas, en fin, o sea, el esquema básico del proyecto tiene absoluta validez. Entonces, en la conversación que hemos tenido en días pasados, Jaimito tiene otra idea que creo que no se opone con esto, pero en esencia la respuesta es sí, claro que se puede, y no solo se puede, sino que se debe hacer. Y agregaría una cosa más. ¿Sobre qué tienen que ser los proyectos? Acaban de salir las orientaciones pedagógicas que ha sacado el Ministerio para la planificación curricular y el trabajo docente. Y dicen una cosa con la que yo estoy completamente de acuerdo. Estamos viviendo una situación que en otros tiempos hubiéramos imaginado solamente una película de ciencia ficción, ¿no es cierto? O sea, estamos viviendo un fenómeno que ha metido a la humanidad entera a sus casas durante casi 2 meses. Se cuenta más de 1 millón de muertos a causa de esta pandemia. Mira la situación en la que estamos viviendo nosotros aquí en el país, ¿no? Con la famosa curva en crecimiento, con los hospitales colapsados. Díganme si esta no es una situación sobre la cual vale la pena reflexionar. No solamente por qué nos está pasando esto, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que ver nosotros como seres humanos con el desencadenamiento de esta crisis? Sino qué manifestaciones se está teniendo en mi vida personal, en mi vida familiar, cómo me estoy sintiendo, cómo estoy viendo que se están sintiendo mis padres, mis familiares, mis hermanos. Hay muchas dimensiones y muchas expresiones de esta crisis que estamos viviendo a nivel global que no pueden ponerse entre paréntesis. Los chicos necesitan reflexionar sobre esto, necesitan desarrollar proyectos que los ayuden a comprender no solamente el problema y sus consecuencias, sino también a discernir las alternativas, porque las alternativas a este problema pasan por nosotros. No es solamente una cuestión de los científicos o de los médicos que están investigando la vacuna, tiene que ver con el comportamiento nuestro como ciudadanos. Entonces, esta pandemia es una fuente enorme, riquísima de aprendizajes muy diversos que nosotros como docentes no podemos dejar pasar por alto, como si esto se tratara de una lluvia estacional que nos ha obligado a encerrarnos por unos días y luego regresamos a la normalidad. No hay normalidad a la cual volver, ¿no es cierto? Tenemos que construir una nueva normalidad y los chicos, estas generaciones jóvenes, tienen que ser parte de eso. Gracias, Lucho. Y gracias por la precisión que nos dices al inicio. Es más, ahí estás respondiendo a una pregunta porque hay varias preguntas en el FEID cuando nos piden las estructuras básicas de los proyectos y todo ello. Luego retomaremos eso. Jaime, ¿es viable trabajar los proyectos de aprendizaje mediante experiencias de aprendizaje no presenciales?
Sí, claro que sí, pero también para responder un poco a Lucho, claro, lo que yo he dicho no es una estructura, sino son criterios que no son secuenciales necesariamente, ¿no? Claro, claro. Pero hay un elemento importante que Lucho ha dicho, que en los proyectos tienen que resolver o identificar un problema. Y ahí sí yo tengo cierta divergencia en el sentido que se supone que estamos entrando digamos, un ecosistema de aprendizaje basado en la incertidumbre. ¿Cómo abordas la incertidumbre? ¿Con tus debilidades, con tus problemas o con tus potencialidades? Con lo mejor que tienes, ¿verdad? Y entonces un proyecto de aprendizaje, que también es enfrentar la incertidumbre, porque no sabemos lo que va a pasar, se supone, ¿no? No solo, digo, es importante identificar el problema, sino también que identificar el potencial o la oportunidad que vamos a aprovechar en la experiencia de aprendizaje. He visto que la mayoría de los proyectos de aprendizaje hacen un diagnóstico a veces deprimente del problema con el cual abordan la experiencia, pero les digo, pero pareciera que aquí solamente falta que cae la bomba atómica de Hiroshima y ahí nos vamos. ¿Para qué vas a hacer la experiencia? ¿No? Imagínense primero poner un ejemplo. Si tú vas a hacer así un ejemplo muy, muy, muy común, ¿no? Quiero desarrollar la comprensión lectora en mis chicos. Y entonces en la justificación o el diagnóstico que pongo en mi proyecto dice que el 80% no comprenden lo que leen, no le interesa la lectura, no hay biblioteca en casa, hago una serie de problemas, pero ¿no te has dado cuenta que estos chicos conocen historias de su comunidad? Son creativos, hablan mucho entre ellos, ¿no es eso un potencial? ¿No es mejor decir a los chicos, mira, ¿sabes qué? Chicos y chicas, vamos a abordar este proyecto porque ustedes no comprenden lo que leen y no tienen biblioteca, por eso voy a solucionarlo eso con mi proyecto? No es así. Lo que tenemos más bien que decir, vamos a abordar esta experiencia porque quiero que ustedes demuestren ese espíritu creativo que tienen y además de las historias que ustedes tienen, las quiero compartir. Eso es bien importante porque mirar, no sé si es un enfoque de carencia, no me quiero atrever a configurar de esa manera, pero mirar solo el problema es un riesgo en la experiencia de aprendizaje. Además, devela un proyecto que ya tiene, digamos, fecha de caducidad, ¿no? Resuelve el problema y se acabó. Pero en cambio, generar el proyecto y la experiencia y con la oportunidad me abre más aristas y vectores para desarrollar otras competencias. Ok, pero la pregunta era, efectivamente, si se puede hacer estos proyectos a distancia. Yo me quiero centrar en lo rural, ¿ya? En primer lugar, el futuro es del distanciamiento. Es bien curioso, estaba leyendo ahora, en la medida que las ciudades son más modernas, las personas están más aisladas. Yo les pregunto ahora a ustedes si conocen al vecino de al lado o el que vive en el piso quinto o sexto. Digamos, hay un desconocimiento. Pero en la rural, en las comunidades, hay un sentido comunitario, un espíritu colaborativo natural. Y entonces sí creo que hay que mantener y hay que preservar eso, ¿no? Entonces, en los proyectos a distancia, en rural, es bien importante, digamos, potenciar este sentido comunitario que existe naturalmente en cada una de las zonas, ¿no? ¿Por qué? Porque esas zonas todavía, digamos, hay distancias donde yo puedo recorrer, que no es lo que ocurre en las ciudades. Salgo a la calle y estoy con una cola o con 7 edificios, ¿no? No, ahí no. Es muy importante porque puede decirle salte al patio y veo las montañas, veo las quebradas, y cosa que no ocurre necesariamente aquí, digamos. Es momento de buscar, lo que quiero decir que es momento de buscar nuevos escenarios de aprendizaje, de reflexión, más allá de la escuela de las 4 paredes. Que mirar desde la baranda de la casa, que mirar la ciudad vacía, es también un nuevo escenario para la comprensión del mundo, ¿no? Entonces, eso es un primer lugar. Un segundo elemento es que en lo rural la significatividad, hay mucha significancia de lo cotidiano, de las cosas, ¿no? Mientras en lo urbano, de alguna otra, disculpe que hagan esas comparaciones, ¿verdad? Que puede ser muy subjetivo, lo sé, pero mientras que en las ciudades urbanas vamos siempre tendiendo al cambio rápido, a la chatarra, ¿no? Al dar y botar. Tú entras a una casa rural y todo es un museo. El pico del abuelo, la manta del abuelo que tiene 50, 80 años, que son elementos fundamentales para el aprendizaje, para que revalore su identidad, para que comprenda el sentido de su ser, ¿no? Cosa que creo que la escuela no lo tiene, ¿no? La escuela es un escenario, siempre es artificial, porque no se van a enfrentar a la escuela en el futuro, se van a enfrentar al mundo, ¿no? Otro elemento importante es que en esta educación a distancia es la oportunidad que una comunidad
digamos, como comunidad, como grupo, digamos, de niños de una comunidad, se puedan poner, digamos, enfrente a otra comunidad del mundo, de lo local a lo global. Conozco un proyecto bien interesante entre una profesora colombiana, una profesora de Cusco y una profesora argentina, de La Plata. Intercambian cartas de sus alumnos. Es bien interesante, no evaluando la carta, sino es bien interesante cómo los estudiantes revaloran de manera natural, ¿verdad?, su identidad, su comunidad, su sentido de pertenencia frente al otro, a lo global. Es bien interesante las discusiones que tienen además en términos de cotidianidad. Esa es una oportunidad que se puede hacer a distancia, ¿no? Y creo que como muy bien dice Lucho, este contexto, a todo, y yo suscribo lo que ha dicho Lucho en el momento que hay un escenario para aprender muchísimo, pero además no olvidemos que también muchas escuelas, muchos niños tienen que comprender su condición de excluidos, su condición de pobre. No es posible que en una zona están discutiendo la pensión, en otras zonas no tienen ni siquiera qué pasa en el mundo, no tienen acceso a la tecnología, etcétera, etcétera. ¿No es una oportunidad acaso de tomar conciencia de la situación, ¿no? Que en 20 años, digamos, van a recordar esto, esta experiencia, pero ¿qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto podemos cambiar? Yo creo que eso es importante, más allá de saturarlo más de coronavirus y pandemia, porque mira, el niño escucha noticia, el papá le habla, la comunidad está vacío, todo el mundo habla de la pandemia y el profesor ingresa también con su clase de la pandemia, ¿no? Entonces, digamos, no, pero hay más que eso, hay que mirar las causas de eso. ¿Por qué estamos en aislamiento? ¿Por qué estos problemas? ¿Por qué han colapsado? ¿Por qué no lo podemos enterrar como realmente hacemos el rito en la comunidad si no los incineran? Estas cosas que parecen muy duras, no es una oportunidad para ponernos, digamos, a reflexionar sobre nuestra verdadera condición en un país muy injusto y de estructuras muy excluyentes, ¿no? Creo que eso es una oportunidad, ¿no? Gracias. Gracias, Jaime. De verdad que conversar de este tema, podríamos quedarnos 2, 3 horas y el tiempo es nuestro peor enemigo. Sí, agradecerles de verdad a las más de 600 personas que nos están siguiendo en estos momentos en vivo y creo que están de acuerdo conmigo que nos encantaría seguir dialogando. Quisiéramos atender todas las preguntas, hay un montón de ellas. Sin embargo, el tiempo es nuestro peor enemigo, reitero. Lucho, chiquitito porque solo nos quedan unos pocos minutos, quiero plantearte 3 preguntas que han salido en la red, que hemos seleccionado para que las puedas abordar muy brevemente. Yo sé que ya nos has dado un poco de una estructura básica, sin embargo, una docente nos plantea cuál sería la secuencia que debe seguir un docente para aprovechar al máximo un proyecto en clase. La siguiente pregunta, te planteo las 3 para que tú las puedas dar de repente de manera general en 5 minutos. La siguiente es, ¿cuán importante es informar a los padres respecto al nuevo escenario de aprendizaje, considerando que deben constituirse los principales aliados de los docentes en este momento? ¿Y cómo logro la retroalimentación para los aprendizajes complejos sin presencia y cercanía física? ¿Qué es lo que nos estamos preguntando? Muy bien, muy bien. A ver, vamos a intentar en 5 minutos responder 3 preguntas que merecerían 3 webinars. Sobre lo primero, es cierto, yo suscribo cuando Jaime dice no hay formato, yo creo que lo que no hay es un formato oficial, digamos, ¿no? Al que todos se tienen que apegar, ¿no? Porque tenemos una cultura tan normativa nosotros en el mundo de la educación que estamos buscando siempre el formato oficial. Hay muchos formatos, pero sí hay una estructura básica de lo que es un proyecto y que sigue la metodología de la investigación científica. Tú te planteas un problema o un reto, ¿no? Entonces, frente a eso, tú generas una reflexión para analizar tu punto de partida, te planteas objetivos, haces un plan de trabajo, ¿no es cierto? Y luego lo pones en práctica. Y durante el proceso, el profesor va a hacer un monitoreo minucioso, ¿no? de lo que hagan los chicos para darles el feedback necesario para que los chicos puedan avanzar y cumplir su objetivo. Cuando los chicos han reunido la información que necesitan, ya la han discutido y analizado lo suficiente, elaboran sus conclusiones y diseñan la alternativa, que es el resultado final del proyecto. Esa es la secuencia básica del proyecto. En los 8 puntos que mencionó Jaime,
hay también una secuencia. No todo es secuencia, pero hay una secuencia lógica porque hay cosas que son primero y hay cosas que son después. Las conclusiones yo las tengo que sacar después de haber investigado y no antes. Lo que yo formulo antes son mis hipótesis, eso lo dijo Jaime también. Entonces, no perdamos de vista que sí, hay una secuencia básica porque es un proceso, ¿no? Que tiene un punto de partida frente al cual yo me formulo objetivos y diseño un plan que consiste en reunir los insumos que me van a permitir construir la respuesta al problema o al reto efectivamente que yo me he planteado, ¿no? No todos son problemas en la vida. En eso también estoy de acuerdo con Jaime. Lo segundo, ¿cuán importante es informar a los padres? A ver, los padres deben ser los principales aliados. Yo les digo, sí, si es que hay padres en casa y si es que hay padres con disponibilidad física o emocional para poder acompañar a sus hijos. A veces no son los padres, a veces puede ser el hermano mayor o puede ser la tía o la abuela que está ahí. Eh, la imagen de que los chicos viven en familias con padres que están listos y dispuestos a colaborar con ellos eh, merece, digamos, tomarse con pinzas. No, las realidades familiares no son homogéneas, ¿no es cierto? Hay familias donde están los dos padres, hay familias donde hay un solo padre, hay familias donde no hay ningún padre, ¿no? Y hay otro familiar que está a cargo. Hay familias donde la relación de padres con hijos es muy armoniosa, y hay otras donde es sumamente problemática, ¿no es cierto? Entonces, si partimos de la premisa de que los padres tienen que ser los principales aliados, estamos asumiendo de que siempre van a haber padres y siempre van a haber padres disponibles. Recuerden que hay padres que aún en casa están trabajando eh, y no tienen necesariamente el tiempo para ocuparse del chico, y los chicos tienen que manejarse solos. Entonces, yo con esto no quiero decir que no debamos comunicarle a los padres o apoderados. Por supuesto que sí, hay que hacerlo, pero hay que tener en cuenta las distintas realidades familiares que hay. Quien sea que esté acompañando a los chicos tiene que hacer lo posible, ¿no?, por acompañarlos en este proceso. Y acá yo quiero conectar con la tercera pregunta sobre cómo ofrecer retroalimentación para aprendizajes complejos si es que no los tenemos delante. Claro, si tenemos conexión a Internet, la posibilidad de dar una retroalimentación en tiempo real es absoluta. Pero si eso no hay, ¿no es cierto? Aunque sea de manera diferida, yo tengo que darle algo. Si yo envío mi trabajo por algún medio a mi profesor, yo voy a estar esperando qué cosa me dice el profesor. Sería un error que lo que reciba el niño o la niña o el joven sea una nota. Eso sería horrible. Por mucho que sea un 20, yo necesito saber qué opina de lo que he hecho, ¿no? Si siente que yo me he equivocado o no, quiero una explicación, ¿no es cierto? Porque quiero aprender de lo que hice, sea que lo haya hecho bien, mal o regular. Entonces, no debemos renunciar a eso. Porque en realidad, ¿dónde se juega la posibilidad de aprender? Se juega justamente la interacción del docente con sus estudiantes. Si esa interacción está ahora interrumpida o perturbada por la distancia, no debemos renunciar a eso, porque de lo contrario los chicos solamente van a ser receptores, y necesitamos que los chicos reciban, eh, eh, necesitan la palabra del profesor, así sea metida en un papel dentro de una botella y lanzada al mar, pero necesitan la palabra del profesor para saber si van avanzando bien o no van avanzando bien. Pero quiero terminar, discúlpame, no son los 5 minutos más largos, pero lo que quiero decir es que no tenemos muchas posibilidades objetivas como para poder medir resultados en estas condiciones. ¿No es cierto? Entonces, esperar que los chicos avancen, digamos, del punto 1 al punto 2 o del punto 2 al punto 3 en el desarrollo de sus competencias en estas condiciones es imposible. Lo que no debemos dejar de hacer es darle las oportunidades una y otra vez, sea que algunos las puedan aprovechar mejor que otros, pero tenemos que hacer el esfuerzo porque los chicos no les falten las oportunidades para aprender y la palabra del profesor esté siempre allí, sea cual sea el medio por el cual se la haga llegar. Ya veremos el próximo año, digamos, cuál ha sido la cosecha.
y a partir de esa cosecha, alta, media o baja, veremos cómo continuamos en el 2021 con el proceso de los chicos. Pero ahorita la angustia por la calificación o por la medición, creo que tendríamos que ponerlo entre paréntesis. Gracias, Lucho. Definitivamente me quedo con estas dos frases. No dejarles de darles oportunidad a los chicos y que la palabra del profesor esté siempre presente por cualquiera de los medios que podamos hacerles llegar. No nos angustiemos por más cosas, ¿no? En este momento donde nuestra prioridad es la vida. Jaime, dos preguntas para ti. También pedirte solo 5 minutos, ya estamos fuera del tiempo, pero sí me parecen importantes porque muchos docentes nos están planteando algunas dudas y en el caso tuyo que tienes más manejo del tema rural, dice, todo proyecto tiene una intencionalidad y en la escuela esa intencionalidad está planteada por el estudiante. ¿Cómo se entiende un proyecto invisible y a qué propósito responde? Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos relacionar el proyecto con los aprendizajes de Aprendo en Casa y cómo relacionar con el calendario comunal dentro del marco de la interculturalidad? Bien, sí, la intencionalidad es básicamente, está marcado por los estudiantes, ciertamente. Cuando me refiero a proyectos invisibles, no estoy diciendo que no tengan intencionalidad, tienen un propósito claro, ¿no? Algunos legítimos, otros no, pero tienen un propósito. Lo que hay que hacer visible es justamente eso, ¿no? Que este ensayo-error, esta improvisación natural que a veces el profesor llega el primer día, no conoce, por ejemplo, hoy todas las sesiones que se están desarrollando hoy día son sin conocimiento del estudiante. Ningún profesor conoce en la rural a sus estudiantes, porque no han ingresado a la escuela, ¿no? O sea, ¿cómo planificas, digamos, cómo identificas una demanda real? Y entonces el profesor ensaya, tiene la currículo ahí, tiene la competencia clara, pero hay demandas más particulares de cada uno. Y entonces, en ese proceso de ensayo-error, ¿no? Lo que marca la diferencia es el espíritu pedagógico del docente. Si mi espíritu no es pedagógico, sino más va mirando a lo didáctico, me voy a centrar más en el proceso, las herramientas, los recursos. Pero si mi espíritu es más pedagógico, voy a cuidar cómo se siente mi estudiante. ¿En qué manera les estoy ayudando a ser más feliz? Y eso es la intencionalidad. La intencionalidad fundamental es que sean más felices y desarrollen todas sus competencias, más allá de los medios y los cómo. Pero todo este proceso de construcción de la experiencia, como dice muy bien Lucho, y eso voy, o sea, tenemos que comprenderla y configurarla, porque si no, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo reflexionamos? ¿En qué hemos fallado? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos si la evaluación formativa es la adecuada? ¿No? Entonces sí es importante tener en cuenta eso, ¿no? La segunda pregunta que me parece bien interesante, ¿cómo relacionamos Aprendo en Casa con el calendario comunal de la comunidad, ¿no? Miren, yo entiendo, y aquí creo que hay que ser muy críticos y honestos, el Aprendo en Casa de alguna otra no le ha dado el valor al docente. O sea, digamos, se ha ido del ministerio, del programa, TV a la casa, ¿no? Una garrocha donde no ha comprendido el rol fundamental del docente. Y entonces aquí lo que ha sucedido es lo siguiente, que el docente ha generado nuevas estrategias alternativas a Aprendo en Casa, ¿no? Pero otro grupo ha tomado evidentemente el programa de Aprendo en Casa y lo ha diversificado o lo ha potenciado. De eso se trata. El calendario comunal nunca puede ser una opción, es la opción, es el camino, ¿no? El Aprendo en Casa es un recurso y hay que evaluar muy honestamente qué es lo que me puede ayudar a mi propósito o qué no. No es un pecado. Si tiene la posibilidad de hacer eso, hágalo. Pero el Aprendo en Casa es, digamos, un recurso de emergencia en un momento crítico que lo que se ha hecho como país es llegar a la mayor cantidad de estudiantes para desarrollar competencias y habilidades muy mínimas, ¿verdad? Pero es eso, pero no, esa reacción de emergencia no se puede convertir en una lógica de trabajo con mis estudiantes. Si yo tengo la posibilidad de utilizar el calendario comunal, perfecto. Utilizo el calendario comunal, priorizo eso y busco en Aprendo en Casa que existen recursos y videos bien interesantes para que puedan servirme para repotenciar las cosas. Aquí un consejo, no hay que darle mucha importancia, en lo rural, a la tecnología. Lo que hay que sí dar importancia es a la comunicación, es decir,
no perdamos comunicación con nuestros estudiantes, porque hoy día los profesores están muy estresados y se están capacitando de todo, ¿no? En Khan, en todos los aplicativos, Moodle, manejan Google Meet, Zoom, y yo entiendo que es una preocupación de manejar la tecnología, pero no es lo más importante. Lo importante es tener comunicación con nuestro estudiante, bajar un poco digamos, la tensión, porque es un pequeño trauma en el sentido que ya no van a la escuela, sobre todo me imagino los de quinto de media, que ya no van a volver a la escuela, ¿no? Entonces hay que acercarnos a lo más principal, en asegurar una buena comunicación con mis estudiantes, más allá de utilizar la buena tecnología para eso, no, la comunicación personal, sincera, no plantearse muchas competencias, no aspirar a mucho en este momento, pero también, ojo, tener en cuenta que el estudiante es un sabio y que puede responder a desafíos que tú les planteas. Conozco un caso bien interesante de un profesor de literatura. Solo ha utilizado un teléfono con el único padre de familia que tenía el teléfono. Y les ha dado un libro bien que se llama, ha resumido el libro de la bailarina de Auschwitz, no sé si lo han escuchado, ¿no? Entonces, ha hecho esto es una novela, un cuento crítico, en un sentido crítico, cómo desarrolla lo fundamental del ser humano. Y los ha trasladado, ¿verdad? Ha hecho que el padre de familia aprenda el cuento, ¿no? Les ha contado a sus estudiantes y los estudiantes han generado nuevas formas de respuestas al respecto, ¿no? Entonces es bien importante confiar en los estudiantes y es que es lo más fundamental, ¿no? Gracias, Jaime. Y qué importante lo que planteas de no perder la comunicación con nuestros estudiantes y cómo esto se complementa con lo que decía Lucho de darles muchas oportunidades a ellos y además la importancia de esta palabra del docente, ¿no? Yo solo me queda agradecerles, Lucho, Jaime, gracias nuevamente a nombre de la Oficina de UNESCO. Los comprometo en público a que podamos hacer otra experiencia para seguir aprendiendo, compartiendo con los docentes y aprovechar que creo que este contexto que estamos viviendo ha puesto a los proyectos como una alternativa para poder trabajar. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que nos... Gracias, Celia. Sí, gracias. Gracias, Jaime. Lucho, un honor. Cuídate. Gracias. Para mí, chao. Gracias.